Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está, como siempre, con nosotros Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? Buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? En este contexto económico que se abre. ¿Qué hacemos con la suma asegurada de los seguros que tenemos, no? Así es, para no quedar desactualizados en ese monto que es tan importante a la hora de recibir el seguro. Bueno, también está Melina Manfredi. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, vas a contar, ¿no?, cuáles son las entidades que más están pagando por un plazo fijo para aquellas personas que se animan hoy, ¿no?, a seguir colocados en pesos. Para el que se quiere quedar en pesos, algunas tasas están muy atractivas. Y en este otro costado ya me está esperando ahí Miguel Cielonca. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, con Miguel vamos a repasar lo sucedido en estos días difíciles para los mercados de capitales, ¿no? Así es. Muy Tiempos bien, interesantes. tal cual. Y en el último bloque nos va a visitar el analista Gustavo Marangoni, con quien vamos a entrar de lleno en las últimas noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros. Tras esta breve pausa vamos a regresar con todos estos temas. Bueno, comenzamos analizando esta difícil semana, esta semana caótica en la que los mercados se vieron sacudidos por el inesperado resultado electoral de las PASO. Y lo cierto es que quedó configurado el peor escenario posible para la economía. Tenemos 4 meses por delante con la casi certeza de que va a ganar una fuerza política que tiene un programa económico, en el mejor de los casos, incierto. Y acá hay que decir, ¿no, Miguel?, que sería fundamental que Alberto Fernández dé alguna señal, dé alguna garantía, ¿no?, a aquellos ahorristas, inversores que en estos últimos días huyeron, ¿no?, de los activos domésticos, los activos locales. Hoy hubo por lo menos un diálogo entre él y el presidente Mauricio Macri y algunas declaraciones. Es algo positivo, pero todavía no se hizo ninguna expresión, ¿no?, para generar un panorama más claro de un futuro programa económico. Y algo que quiero enfatizar y que es fundamental: el riesgo hoy es elevado para la economía, y si esto se desmadra, la responsabilidad no va a ser solo del presidente Mauricio Macri, sino también de Alberto Fernández como el candidato victorioso de las últimas elecciones. Y creo que la sociedad, insisto, si esto se complica, si la crisis se agrava, debería castigar a ambos candidatos por igual, y tiene unas elecciones en pocas semanas para aplicar este castigo, ¿no? Mira, Alejandro, efectivamente el resultado de las PASO no fue esperado. Y estamos en una situación complicada porque, como anticipabas, hay que transitar 4 meses, porque desde lo formal las PASO dieron mucha información, pero a la vez no son nada. O sea, siguen siendo, en teoría lo único que se hizo fue confirmar cuáles van a ser los candidatos. Definitivamente hoy el escenario casi cierto es que Alberto Fernández va a ser el nuevo presidente. Lo que no hay definiciones es en torno a cuál va a ser la política económica que quiere llevar adelante. Sí se dijo que es diferente, eso me parece que es evidente, pero no se sabe cuán diferente. Es natural, igual que diga que va a ser diferente si quiere ganar, ¿no?, la elección de octubre. Es que justamente estamos en esa situación complicada donde transitar 4 meses sin definiciones va a ser muy difícil, y a la vez no hay incentivos para que ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri puedan acordar la gobernabilidad. O sea, ¿por qué? Y porque obviamente Alberto Fernández no puede poner a riesgo los votos que ya consiguió si hiciera un cambio inesperado en su visión, y por el otro lado Mauricio Macri no puede bajarse de la candidatura porque no es solo él el que estaría siendo afectado, sino todo un espacio político con candidatos. Entonces, la verdad que es una situación de solución compleja. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando
de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a ir al ámbito del seguro, en donde el contexto que se abre genera temas delicados, ¿no?, que hay que saber manejar, como por ejemplo, ¿no?, qué hacemos con la suma asegurada de los contratos de seguros que tenemos hoy vigentes. Así es, porque si uno tiene un problema de repente con su auto y quiere recuperar el dinero que eso le significa según la póliza que está pagando mes a mes, es muy importante que ese monto le alcance. Lo mismo para un seguro del hogar y todas las pólizas que uno puede tener contratadas. Entonces, es muy distinto de repente un auto a un hogar o a alguna otra cosa. ¿Por qué? En el auto es muy importante saber si uno lo tiene, depende de la compañía de seguro, en una actualización mensual, semestral, cuatrimestral o incluso anual. Un tema fundamental, un tema fundamental. Exacto. Entonces, si es mensual, la pérdida de repente no va a ser nada. Desde ya estamos hablando de cómo esto, de la escalada de precios, ¿no? Y cómo uno después puede llegar a recuperar. Igual, Yami, una misma compañía puede tener distintos tipos de contratos. Entonces... Sí, así es. Por eso es muy importante primero chequear el contrato y si uno se encuentra con que no hay una cláusula de ajuste que le sirva o que sea lo más corta posible. Hoy, en este momento, recomendamos una cláusula mensual, Yami. Sí, una actualización mensual para por lo menos estos próximos 6 meses. A partir de cuatrimestral es necesario sí o sí comunicarse con la compañía, con el productor y decirle, bueno, ¿cómo podemos hacer? Obviamente uno tiene que pagar más, ¿sí? Pero es muy poca la diferencia que tiene que pagar de más en contraposición con lo que perdería si no actualiza su cobertura. En el caso de los autos, hay una revista que se llama Infoauto donde se publican todos los valores, entonces de todos los autos. Entonces ahí está muy claro de qué número estamos hablando. Es distinto si uno tiene una propiedad, ¿sí?, donde empiezan a intervenir otros índices, y allí hay algunas compañías que trabajan con la adecuación periódica de suma asegurada. Algunas incluso lo ofrecen como un adicional. Tal vez usted está pagando ese adicional para que se vaya actualizando la póliza, y si no, de nuevo, consultar. Si uno tiene un incendio de su propiedad, imagínense la diferencia a la hora de poder recuperar ese bien y en qué proporción. Entonces, de eso se trata simplemente, de hacer la consulta para ver si uno, todos los bienes que tiene asegurados, ¿sí?, entran en un monto que le van a permitir recuperar los bienes. En especial en este contexto donde se va a ver desde ya una escalada de precios. Bueno, muy bien, seguimos hablando de lo que sucedió en los mercados de capitales en estos últimos días. Los mercados se desbarrancaron, ¿no?, como decíamos en la entrada anterior, con el dólar subiendo fuertemente y con todos los activos argentinos cayendo en sus valores, ¿no, Miguel? Sí, Alejandro, fue una semana, digamos, brutal, ¿no? El dólar, el peso perdió 30% de su valor. En realidad hubo la devaluación nominal fue del 30%, los bonos cayeron 50% en su paridad en dólar, las acciones cayeron más del 35% en pesos, pero eso es más de un 50% en dólares. El riesgo país está prácticamente en 2.000 puntos. Y bueno, todo eso es producto de un evento totalmente inesperado. Sí, como decíamos hace unos minutos, El ¿no? mercado, pensemos que no es un ente abstracto, sino que somos personas tomando decisiones con la información disponible, y la información disponible antes de las elecciones terminó siendo muy diferente a la realidad a partir del lunes. De modo que, de alguna manera, hay que resolver la crisis política, y a la vez una lectura es que esto que estamos viendo puede ser también una sobrereacción, en el sentido de que todo el mundo se armó carteras esperando un escenario que no se convalidó, y la primera reacción es justamente rebalancear esas carteras a un escenario no previsto. Pero bueno, ojalá así sea, y ojalá tengamos también definiciones políticas, pero como lo comenté, es difícil porque hoy no hay incentivos, al menos todavía no hay incentivos para esa definición. Sí, no hay incentivos políticos, pero la sociedad tiene que exigir eso, ¿no? Así que por ese lado es importante también que nosotros como ciudadanos le exijamos a los políticos tomar el control de la situación y no dejar
que la situación económica se deteriore en forma completamente innecesaria. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y, como decíamos, minutos atrás, en este contexto, aquellos que se animan a quedarse en pesos pueden sacarle un interesante provecho a los plazos fijos que, Meli, en estos últimos días tuvieron un incremento naturalmente de las tasas muy importante. Así es. El tema es que esta semana nadie quiere tener pesos, todos quieren tener dólares, el dólar sube, 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 bueno, la tasa también está subiendo, sube la tasa de referencia, sube la tasa de plazos fijos, así que varias entidades están pagando tasas de 60%, esto implica incrementos de hasta 10 puntos respecto de lo que pagaban hace 5 o 6 días hábiles. Vamos a ver en la placa cuáles son las entidades que más están pagando hoy. Tenemos varios bancos que están pagando el 60%, pero el primero de todos es el BICA, que paga 60.25. Muy bien. Este banco retocó su tasa hoy mismo, porque la vi muy temprano y estaba abajo de 60 y después la volvió a retocar. Se ve que después de la licitación del ELIC, que fue otra vez para arriba, tomaron la decisión. La semana pasada ese banco pagaba 49.5, o sea que es un incremento de 11 puntos casi. El Banco Nación sigue con tasa de 60, también es de los que más paga. La semana pasada estaba pagando 54. También el CMF, el Mariva y el Piano están pagando 60 y ellos estaban más o menos la semana pasada entre 52 y 53%. Si seguimos con la otra placa, tenemos bancos que también están bastante altos. Tenemos el BOI, es un banco digital que no tiene sucursales, pero es un banco. Así que se puede contratar todo vía web. Obviamente los plazos fijos para no clientes son web en todos los bancos. Y después ya nos vamos a Finandino, compañía financiera, que tiene una tasa de 59.15. También es una compañía financiera que en el interior es bastante fuerte y bastante conocida. El Banco de Corrientes ofrece 59 y la Caja de Crédito Regional, antes conocida como Cuenca Financiera, tiene una tasa de 58, y al final tenemos varios bancos provinciales, Formosa, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos, que están pagando 55. Esto dentro de los bancos que ofrecen plazos fijos para no clientes, pero también tenemos, hay muchos bancos privados que no están ofreciendo para no clientes y que también subieron sus tasas, así que al que le queda más cómodo quedarse en su banco, están ofreciendo bancos privados que venían medio rezagados con las tasas, 55, 54, así que está bastante amplia la oferta. Hay que quedarse en pesos y bueno, hay que respirar profundo para lograrlo. Sí, sí, ciertamente son tasas sumamente atractivas, pero es cierto, ¿no?, que hasta que el dólar no se estabilice, al menos por un par de días, es difícil que alguien se arriesgue a colocar su dinero a 30 días, por más que reciba, ¿no?, una retribución del 5% mensual por hacerlo. Pero bueno, las noticias también esta semana no han sido buenas a nivel internacional, Miguel, donde hay temores crecientes respecto a una posible recesión global. Es así, Alejandro, la verdad es que el mundo no nos está dando una mano. Podríamos decir que llueve sopa y nosotros con tenedor, ¿no? La verdad es que lo local se complicó mucho y lo internacional agrega. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Varios países están confirmando la desaceleración económica. Alemania entró en recesión y obviamente junto con Francia son las principales economías de la Unión Europea. Más cerca nuestro, Brasil entró en recesión técnica. De modo que algunos conceptos, títulos que voy a tirar, que son el Brexit, o sea, la forma en la que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea, hoy es una incertidumbre, y sobre todo lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, están frenando a la economía mundial. Estados Unidos diría que es el único, Estados Unidos y China, ¿no? Son los dos motores que todavía están encendidos,
pero están bajando su potencia. Un dato ilustrativo, ¿no?, de esto, Miguel, es cómo han subido los precios de los activos de reserva, ¿no? Aquellos activos a donde los inversores huyen cuando hay temores respecto a lo que puede suceder con la economía internacional, ¿no? Exactamente. La onza de oro está arriba de $1.520, es el valor más alto en prácticamente 8 años. La tasa del bono del Tesoro de 10 años está en 1,58, que también es un valor que no registraba hace mucho tiempo. Muy bien, bueno, y para cerrar este bloque, una breve información de seguros. Se oficializó, ¿no?, el uso de la póliza digital para los automóviles. Sí, así es. Y recuerden que esto está disponible en la aplicación Mi Argentina, donde ustedes van a empezar a poder reunir toda su documentación. Entre ellas, ahora, la póliza del seguro, que si usted no la tiene en el auto y quiere apelar a este recurso, que es fantástico porque está en el celular, si lo hace antes mejor, porque cuando vienen a pedirle en la calle un agente de tránsito para entrar a un country, ahora lo piden, bueno, en ese momento también lleva su tiempo bajar la aplicación o meterse en la página web de su compañía de seguro. Entonces, no es que no se puede, pero si uno ya lo tiene, porque encima, bueno, por ahí tenía el talón viejo en el, ¿cómo se llama? Donde uno puede poner la documentación. Ah, sí. Bueno, en la guantera. Ahí está. En los distintos lugares donde ustedes puedan poner la documentación. Bueno, se encuentra con el que está vencido y allí dice, bueno, pero digital. Bueno. Entonces, si uno lo puede hacer antes, mejor, y ya tiene todo ahí reunidito, es ordenadito, responde y se va rápido con todo legal. Muy bien, bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Gustavo Marangoni. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para entrar así de lleno en las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, y reaccionando al sorpresivo resultado electoral del domingo pasado, hoy el presidente Mauricio Macri presentó un conjunto de medidas económicas dirigidas a aliviar la situación de los sectores más golpeados por la crisis. ¿Qué te parecieron, Gustavo, estas medidas? Mira, más allá de las medidas puntuales, yo creo que el tema pasa por cómo hacer para que las medidas para paliar los efectos de la devaluación del lunes no sean devoradas por la devaluación inmediata después de las medidas. Porque entonces, si no tenés un perro que se muerde la cola, digamos. Es decir, acá el punto es estabilizar la relación peso-dólar, porque si no, no hay paliativo posible. Entonces, creo que además, por imperio de las circunstancias políticas, el gobierno en general y el presidente en particular, quedó en una incómoda situación en la cual, en un lenguaje coloquial, uno podría decir palos y bogas, palos y no bogas. El lunes, en un mensaje muy pro mercado, pero expresado de una manera probablemente poco feliz, generó una reacción de toda la comunidad política, de la oposición e inclusive de muchos interlocutores del propio gobierno que estaban desconformes con ese mensaje. Y hoy, luego del mensaje, los mercados no reaccionaron bien. Entonces, estamos en una situación de alta volatilidad económica, de bastante incertidumbre política, y da la impresión que se va a requerir de mucha habilidad en este último plano para poder evitar una situación de espiralización de la crisis que termine entorpeciendo el proceso electoral, ¿no? Me parece que ese es el bien mayor a custodiar ahora, que el cronograma electoral y de entrega de gobierno el 10 de diciembre sea en las mejores condiciones posibles dentro de estas no buenas relaciones en las que nos encontramos ahora. ¿Te parece, Gustavo, justificada la reacción de todos aquellos ahorristas, inversores que en estos últimos días se desprendieron, huyeron de los activos argentinos? Que tienen miedo, y cuando uno tiene miedo se comporta de una manera diferente. ¿Pero ese miedo es justificado, te parece? ¿Cuántos miedos son justificados o no en la vida? El tema es la consecuencia de ese miedo. Entonces, ¿y cómo haces para mitigarlo? Yo no sé si alcanza solamente una frase feliz o un spot o una cuestión efectista. Me parece que
el temor de los miedos y sobre todo de los miedos colectivos es que se desarrollan por cuestiones que a veces responden a cuestiones técnico-racionales y a veces no. Y se requiere de inteligencia intelectual, pero también de inteligencia emocional para poder abordarlo. Pero por sobre todas las cosas se requiere de habilidad política y quizás me parece que en esta circunstancia el gobierno debiera evaluar la posibilidad de mover su propio banco. No estoy hablando de cambio de gabinete ni mucho menos porque creo que a esta altura no serviría de nada, sino que dentro del propio elenco debe tener figuras que tienen más capacidad, experiencia para poder hablar con representantes de la oposición. Y como un equipo como un técnico de fútbol que ante un adversario determinado elige qué jugador poner o elige si va a jugar con 4 en el fondo, con 3 o va a jugar con 2 o con 3 arriba, en esta circunstancia el gobierno debería evaluar lo mismo. Hablábamos en el primer bloque que consideramos, ¿no?, fundamental, pero difícil que suceda, que Alberto Fernández dé alguna señal, alguna garantía respecto a lo que va a hacer cuando asuma, si se confirma obviamente lo que parece casi un hecho, su asunción en el gobierno el 10 de diciembre. En la política no se dan garantías. Garantías uno tiene cuando compra un televisor, una licuadora, pero no cuando hace política, porque la naturaleza de la política es diferente. Pero vos fíjate la peculiaridad en la que estamos ahora. El domingo hubo una elección que no definió nada y definió todo. Sí. ¿Por qué? Porque formalmente lo único que estableció esa elección, quiénes son los candidatos por los frentes diversos. Ahora nadie, o muy pocos, dudan respecto de que el próximo gobierno va a ser un gobierno distinto al de Cambiemos. Pero Alberto Fernández sigue siendo candidato y el presidente también. Entonces tenés incentivos personales competitivos cuando una situación económica te requiere un espíritu cooperativo. ¿Cómo haces para combinar la competitividad de una dinámica electoral con la colaboración que requiere una circunstancia de crisis tan compleja como la que vive la Argentina? Es un problema donde de alguna manera estamos casi en una tormenta perfecta, que esperemos que no sea así, porque tenemos una instancia electoral con 3 pasos, primera vuelta y eventual balotaje, que ahora parece improbable, pero es un dato de la realidad, y una situación de complejidad económica donde los acreedores en realidad lo que están manifestando es, si no van, lo digo de manera coloquial, el acreedor externo está mirando la situación y dice, ¿van a usar la mía para otras cosas? Y eso estalla el riesgo país en 2.000 puntos. ¿Y las medidas anunciadas hoy, Gustavo, en qué línea van de todas? Van en la línea de mitigar. Ahora, el problema, insisto, para el gobierno es que se encuentre en una situación, así como antes la grieta definía un espacio de nosotros y ellos, uno enfrente del otro, ahora el gobierno queda en la mitad de la grieta. Entonces, los que reciben las medidas que dispuso el gobierno hoy no lo van a votar. Y quienes tienen que de alguna manera presenciar esas medidas y son el votante típico del gobierno, probablemente no esté muy satisfecho, porque además hubo un cambio de lógica importante. Hasta hace pocas semanas esas medidas eran calificadas como demagógicas y ahora como necesarias. Entonces, creo que el gobierno tiene un problema que desde el punto de vista de la competitividad electoral, probablemente el 27 de octubre pueda hasta perder votos a expensa de la tercera fuerza. Pero el tema es que, insisto, la principal preocupación de la duplicidad de roles que tiene el presidente, que es presidente y candidato, debiera ser ese orden, presidente y candidato. Si el candidato le gana al presidente, la crisis puede profundizarse. Si el presidente le gana al candidato y se inspira más quizá por el ejemplo de Piñera en Chile, que terminó su primera presidencia y después tuvo revancha porque la perspectiva histórica va y viene, es una cosa. Ahora, si se enfoca demasiado en sumar votos para el 27 de octubre y reacciona de maneras espasmódicas sin las correas de transmisión política adecuadas, esto puede sensibilizarse aún más. Te preguntaba en ese sentido porque pensando en los días que estamos viviendo y cómo están reaccionando los famosos mercados y cómo está subiendo el dólar, uno gustaría pensar, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Y creo que es una pregunta difícil de descifrar y que requiere cooperación, pero ¿hasta qué punto? Y por eso la consulta respecto de estas medidas en particular. Porque digo, ¿cómo lo lee lo que hace que suba el dólar, por ejemplo?
Repito, el hecho de que los acreedores vieron que los préstamos del Fondo Monetario, que tenían como propósito exclusivo garantizar los pagos de intereses de la deuda de la República Argentina, pueden tener otro fin. Por eso, concretamente, en el fondo, como no. hoy se hicieron 4 licitaciones del Banco Central, que el mercado te las absorbe y que no detiene la caída del peso argentino, y que vos estás combinando toda la batería de medidas. A ver, si subís las tasas es para evitar vender dólares, y si vendés dólares es para evitar subir las tasas, y acá suceden las dos cosas a la vez. Entonces, insisto, más allá de lo técnico, me parece que el camino es el tono del mensaje del presidente inicial de hoy, a la mañana, la conversación telefónica con Alberto Fernández. A ver, ¿es mejor eso que lo del lunes o lo del domingo a la noche? Si alcanza, lo sabremos en los próximos días. Para cerrar, Gustavo, ¿le atribuís alguna responsabilidad a Alberto Fernández en estas próximas semanas? La responsabilidad primaria es del Gobierno Nacional. La responsabilidad, insisto, del candidato en última instancia es mantener los mensajes que más o menos viene diciendo, que está en la pretensión de eventualmente él como presidente cumplir con las obligaciones de la República Argentina en lo que hace al tema exterior, pero que en última instancia, insisto en lo que decía antes, él sigue siendo candidato y todavía no ganó. Gustavo, muchas gracias. No, gracias Nos vamos con este análisis detallado del analista Gustavo Marangoni sobre la situación de la economía argentina tras la sorpresiva elección del domingo pasado. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.